Seguramente están familiarizadas o familiarizados con la idea de que China es la cuna del té. Sin embargo, ¿sabían ustedes que dentro de este país existe una provincia donde presumiblemente la Camellia sinensis brotó por primera vez en la historia de la humanidad? Es aquí, en este territorio, Yunnan, donde hoy en día existen tés muy interesantes y con perfiles organolépticos distintivos. A continuación vamos a revisar 5 aspectos clave acerca de esta antiquísima zona productora. Primera clave, ¿cómo es este exótico lugar? Veamos. Yunnan es una provincia de la República Popular China y una de sus zonas productoras de té más importantes. Se encuentra en el sudoeste del país, limitando con la región autónoma del Tíbet, Myanmar, Laos y Vietnam. En cuanto a su territorio, es elevado respecto del nivel del mar y está atravesado por cadenas montañosas muy altas, muchas de las cuales se encuentran prioritariamente en la zona occidental y están cubiertas por espesa vegetación boscosa. Es considerada la zona con mayor biodiversidad del país y topográficamente hablando, su altitud desciende de norte a sur, siendo la elevación promedio de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Su capital es Kunming. Se puede decir respecto de Yunnan que es el terroir perfecto. ¿Por qué? Porque sabemos que la planta del té se desarrolla muy bien en climas tropicales o subtropicales. Y sucede que esta provincia está atravesada precisamente por el trópico de Capricornio a la altura de la ciudad de Lingang. Su clima es esencialmente templado, generalmente, con escasa amplitud térmica y profusas precipitaciones, siendo más marcadamente tropical hacia el sur. El hecho de que existan cadenas montañosas da lugar a valles que tienen dentro de sí verdaderos microclimas, manifestándose calor húmedo en las partes bajas y muy bajas temperaturas en las cumbres. También existen vientos monzónicos que soplan desde el Océano Índico y el Pacífico y que contribuyen a generar muchas precipitaciones. Entonces podemos decir que sí, que Yunnan es el arquetipo del terroir ideal. Segunda clave, Yunnan y sus árboles milenarios de té. Se presume, como ya mencioné, que fue en esta zona donde la planta del té creció por primera vez en el mundo de forma natural. Actualmente, agencias locales chinas han identificado árboles silvestres de té con una data superior a los 2.000 años de edad, respecto de los cuales se estima que se generaron de forma espontánea. El más antiguo de estos árboles identificado hasta ahora está en el condado de Fengqing y su edad se calcula en 3.200 años. Imagínense lo que es eso. En cuanto a la intervención del ser humano, los primeros cultivos de té se realizaron en el año 696 después de Cristo en la montaña Yingmai, y los siguientes antecedentes que se tiene sobre esta situación se remontan a los Wulang, habitantes originales del sudoeste de Yunnan que habrían comenzado a cultivar la planta del té en la provincia hace 900 años atrás. En cuanto a qué tipo de plantas de té hay en Yunnan, les cuento que aquí conviven 2 especies del género Camellia. Por un lado la Camellia thaliensis, autóctona de la zona, y por otra parte la Camellia sinensis. Esta última se expresa a través de su subespecie asámica y específicamente a través de la variedad Daye, caracterizada por tener hojas grandes. En cuanto a la estructura de distribución de estas plantas es variada. Por un lado tenemos bosques silvestres donde crecen árboles de té salvajes. Después tenemos también agrobosques, que son ecosistemas conformados por árboles y también por arbustos que son podados por el ser humano, pero en general conserva esta combinación la biodiversidad de los bosques originales. Por otra parte también hay fincas donde las plantaciones de té conviven junto a otros cultivos o bien se desarrollan como monocultivo. Y finalmente, hablando específicamente de los árboles de té, podemos encontrar tanto árboles silvestres que se generaron espontáneamente con cientos o incluso miles de años de edad. Podemos encontrar también árboles semisalvajes plantados por el hombre y dejados posteriormente a su libre desarrollo. Y también encontramos arbustos cultivados y podados regularmente por el ser humano. Como pueden ver, realmente
aquí hay una variedad inmensa de ejemplares de la planta del té. Tercera clave, la ruta del té y el nacimiento del puer. Se trata esta de una famosa ruta comercial que unió las provincias de Yunnan y Sichuan con el Tíbet entre los siglos VII y mediados del siglo XX, abarcando más de 3.000 kilómetros de senderos. Se le llamó también ruta del té y los caballos o Chama Dao porque estos eran los dos bienes comerciados a través de ella. Esta ruta salía desde Puer en Yunnan con té transportado por porteadores que se dirigían hasta Lhasa, la capital del Tíbet, siendo este trayecto uno de los más importantes de esta ruta. Se utilizaba aquí el té como moneda de pago por los chinos para poder comprar caballos tibetanos apreciados por su resistencia y su velocidad y requeridos por China para poder defender sus fronteras. La razón de intercambio era aproximadamente de 60 kilos de té por caballo, y el té era transportado sobre los hombros de los porteadores o bien sobre animales que recorrían los caminos con ellos. En el contexto de esta ruta comercial tuvo lugar un accidente que cambió el mundo del té. Sucede que al enfrentar largos viajes, el té se veía expuesto a múltiples condiciones ambientales que en algún momento determinaron en él una transformación accidental, pero afortunadamente virtuosa. Sucedió que los chinos comprimían el té verde en discos para poder transportarlo más fácilmente al Tíbet. Pero estos discos atravesaban muchos meses de travesía, expuestos al calor, al frío y a la humedad, condiciones que eventualmente gatillaron la acción de los microorganismos presentes naturalmente en las hojas de té, por lo cual tuvo lugar una fermentación bacteriana en el producto. Y el resultado fue un cambio en su perfil organoléptico, dando paso a su común astringencia y carácter vegetal a un perfil más suave y frutal y más agradable para los compradores tibetanos. Tuvo tan buena acogida este té transformado que los productores chinos comenzaron a provocar este proceso intencionalmente, sometiendo el té verde a condiciones controladas ambientales para activar en él una fermentación. Cuarta clave. Vamos a hablar ahora acerca de los tés que se producen en Yunnan. Esta provincia es mundialmente famosa por producir un té muy particular que es el distintivo puer, así que vamos a hablar sobre él primeramente. Sucede aquí una situación bien curiosa y es que se adjudica el nombre de la ciudad prefectura de Puer al té oscuro que se produce siguiendo ciertos pasos específicos a partir de árboles de hoja grande de Yunnan, sin que necesariamente deba procesarse en el centro urbano de Puer. De hecho, las ciudades de Xishuangbanna y Lingang son importantes zonas productoras también de este té. Se trata, este té, de uno que atraviesa una etapa de fermentación, la cual puede darse de forma natural o artificial. Si es natural, será mediante un proceso de añejado o maduración, en cuyo caso se va a llamar puer shen crudo o raw, y si es artificial, esta será gracias a un proceso inventado en la década de los 70 por un par de fábricas locales y que utiliza el hongo del género Aspergillus para desencadenar una fermentación acelerada en condiciones controladas de temperatura y humedad, en cuyo caso es denominado puer show cocido o ripe. Ahora bien, ¿cómo es el sabor del té puer? Tratándose del puer shen, sus hojas serán de un color verde oscuro a marrón claro a medida que avanza el proceso de maduración. Su infusión tendrá por su parte baja o nula astringencia con gran cuerpo. Y en cuanto a sus notas, estas pueden ser melosas, frutales, maderosas, de sotobosque o de tabaco, con un licor verde amarillento o ambarino. En caso del puer show, este tendrá hojas de color parduzcas o marrones y su infusión tendrá baja astringencia y gran cuerpo. Sus notas serán terrosas y melosas con un licor marrón oscuro. Es importante precisar además que esas clásicas notas animales similares al pescado o a la grasa vacuna que ocasionalmente se asocian a algunos puer se pueden manifestar, pero en variedades de más baja calidad. Es el turno del desconocido té verde de Yunnan. ¿Por qué desconocido? Porque Yunnan destaca por la producción de otros tipos de té, pero también produce verdes muy interesantes, hechos mayoritariamente con la variedad de hoja grande de la subespecie asámica o Daye. En este caso sus hojas suelen ser
de color verde oscuro, levemente amarronado, de astringencia media y cuerpo medio, y sus notas divergen de los clásicos destinos en el sentido de que, más que frutales, son en realidad vegetales, minerales y ahumadas al estilo ceniza o tabaco, con leve pungencia y un licor de color verde amarillento. Realmente muy interesantes. Luego tenemos el famoso té negro Dian Hong. Yunnan es muy conocida por un tipo específico de té negro que se diferencia visualmente de otros tés negros chinos o de otras partes del mundo por su característica apariencia dorada. Esta se debe a la prominencia de brotes que tiene, que aportan tonalidades amarillentas y cobrizas, producto de la oxidación, y por esta razón también se les conoce como tés dorados de Yunnan. Los Dian Hong están hechos a partir de la variedad de hoja grande típica de la zona o Da Ye. Ahora, ¿por qué Dian Hong? Porque en el pasado el área central de Yunnan era conocida como Dian en alusión al pueblo Dian que habitó estos territorios antes de la era cristiana. Por su parte, Hong significa rojo en chino y es la categoría a la que corresponde en ese país nuestro té negro. Por lo tanto, Dian Hong significa literalmente rojo de Dian, lo que para nosotros como occidentales equivaldría a decir té negro de Yunnan. Una cosa que caracteriza profundamente a los Dian Hong es su baja o nula astringencia y su intenso carácter aromático. En cuanto a su licor, tiene un gusto básico dulce y notas de miel, maderosas, maltosas y de frutas deshidratadas o desecadas como pasas o ciruelas. El color de la bebida será normalmente rojo vibrante. Dentro de estos Dian Hong también habrá distintas categorías básicamente dependiendo del protocolo de cosecha utilizado. Así puede usarse solo brotes o el brote y la primera hoja o el brote y las dos hojas siguientes en el proceso de producción. Y terminamos nuestro recorrido por los tés de esta provincia con el curioso té blanco de Yunnan. A pesar de que el gran productor por excelencia de esta categoría en China es Fujian, en Yunnan también se producen tés blancos muy interesantes, tanto en formato de hoja suelta como comprimidos y destinados al añejamiento. En ocasiones incluso se utilizan hojas de árboles centenarios como materia prima. Este té tendrá un aspecto blanquecino en cuanto a sus hojas, con un licor dorado, mayor cuerpo que los tés blancos tradicionales chinos y será dulce y frutal. Un famoso ejemplar dentro de esta categoría de tés blancos de Yunnan es el llamado Moonlight White. Y por último, como quinta clave, revisemos cuáles son los fundamentos de este terroir magnífico y complejo. Yunnan es un territorio donde confluyen muchos factores que permiten realizar combinaciones prácticamente infinitas en cuanto a elecciones de producción y por tanto esto permite generar tés muy distintos unos de otros. Dentro de dichos aspectos los más relevantes son, en primer lugar, los diversos microclimas derivados de la rica geografía de la zona, la compleja estructura de producción que combina agrobosques con fincas de granjeros, un ecosistema variado que ofrece tanto árboles silvestres milenarios como árboles semisilvestres o incluso arbustos cultivados y podados por el hombre. La existencia de diversas variedades y cultivares de Camellia sinensis e incluso la concurrencia de la especie Camellia thaliensis. Las técnicas de producción de cada zona, ciudad o incluso de cada familia productora. Y por último, las diversas categorías de té que se puede decidir elaborar y dentro de los tés oscuros, la elección entre elaborar puer crudo o cocido. Todo este enorme abanico de posibilidades permite crear tés únicos, muy distintos unos de otros, aun cuando vienen de la misma provincia. Y esta es una riqueza productiva que es muy difícil pasar por alto. Sin duda, Yunnan es un terroir muy rico, muy complejo y permite realizar un viaje sensorial único en materia de evaluación de perfiles de tés. Así que amigas y amigos, no me queda más que animarles a explorar los diversos ejemplares de esta provincia, siempre con mucha curiosidad y con grandes expectativas.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.